Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola Mari, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces Rama? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Hola Vero, ¿cómo andan? Sí, me duele un poco la cabeza. ¿Qué va a hacer? Hola Jackie, ¿qué haces? Moni, bueno, varios que veo que conozco ya, otros que no tanto, así que... Hola Jackie, ¿qué haces? Un gusto. Hace rato que no hablo con vos. Bueno, espero que se encuentren bien. ¿Cómo los trata la lluvia? ¿Ha llovido por donde están ustedes? Acá en Buenos Aires llovió muchísimo, de golpe, dio para llegar y no mucho más. Bueno, espero que se encuentren bien. Bien. Veo caras acá y direcciones que no conozco, así que eso me va a meter presión. Bueno, creo que debe ser mucho por el tema del día de hoy, un tema lindo, un tema que venimos postergando. Sí, está complicado Córdoba. Ojalá que saquemos ya una ley, ¿no? Para dejar de quemar, sí, porque hablar de progreso quemando todo el país, me parece que realmente yo no entiendo nada. Eh, no sé, como dice la Versuit, ¿no? El progreso fue un fracaso, fue un suicidio, ¿no? Dice. Bueno, en esa estamos. Creo que sí, vamos a hablar de progreso quemando el país, estamos al horno. Pero bueno, espero que llegue un poco de agua para todos lados y un poco de paz también. Bueno, ¿cómo andan? Eh, Hoy llegamos a la tertulia número 47. Estamos a punto de hacer una fiesta. A las 50 vamos a ver... Sí, sí, medio país está prendido fuego. Así que entre el COVID y los incendios no accidentales, no sé, yo no entiendo más nada. Estamos, no sé, está lleno de gente de mierda. ¿Cómo estoy? Sí, creo que la charla número 50 la voy a dar yo. Así que estoy viendo. Sí, un ecocidio, tal cual. La cosa que en ese ecocidio nos vamos a prender fuego todos, ¿no? Todos vamos a estar ahí incendiados, mientras que bajo la palabra progreso, allá vamos. Bueno, vamos a estar esperando un ratito a la licenciada Nora. Bien. ¿Cómo estoy de mi migraña? Ayer estuve bien, hoy más o menos, estoy con un poco de dolor. Hoy estuve un poco mareado, pero bueno, hasta el viernes sábado tengo que tomar las pastillas que me indicaron. Así que por lo menos ya me dejaron de pinchar el traste, que eso es un montón. Fueron 5 o 6 veces y por ahora no han vuelto a intentarlo. Así que bueno, gracias por preguntarme. Porque supuestamente se está intentando quemar de más, buscando bajo el famoso progreso, bajo la famosa cultura. No es solo por sequedad. Los humedales no se están quemando por sequedad, se están quemando para reforestar, no solamente porque está seco. Por eso creo que tiene que haber una ley nacional ya, ¿no? Para con los humedales, más allá de la falta de agua. Bueno,
hasta de esto, que para mí no es política, sino que vivimos bajo este país. Así que alguien debería darnos una solución. Pero ahí la vi que entró Nora, así que bueno, Nora es la invitada del día de hoy. Así que bueno, es una charla que venimos postergando hace mucho tiempo. Sí, claro, por ambición, tal cual. A la licenciada Nora Bandieri hace 2 meses, 3 meses que venimos postergando esta charla. Sí, tal cual, Jackie. Eh, sí, lo sé. Sí, tengo amigos y colegas en Entre Ríos y me estuvieron hablando también. Bueno, vamos a darle espacio a Nora. Bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el método Feldenkrais, ¿sí? Autoconciencia a través del movimiento e integración funcional. Es un lindo nombre. Como les dije, hace un tiempo a esta parte que entré en contacto con Nora. Hace un tiempo a esta parte que fuimos por alguna cierta razón, motivo, vaya a saber por qué. La charla se fue como postergando hasta el día de hoy. Así que hoy vamos a estar hablando con la licenciada Nora Bandieri, kinesióloga y pedagoga en el método Feldenkrais. Ella es jefe de trabajos prácticos de técnicas kinésicas 2 en mi universidad, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires. Bien, ella es directora del Seminario Anual de Educación Somática y Recursos Terapéuticos, también en la UBA. Así que realmente es un placer poder estar hablando con ella. La mayoría de las veces que me he comunicado con ella siempre han salido lindas charlas, siempre es una persona muy abierta, bien, y creo que nos va a gustar mucho la charla que tenemos pensado para el día de hoy, así que la vamos a estar dejando pasar tal cual, obviamente. Ustedes también son hermosos, así que tranquilos, no se pongan mal, van besos y caricias para todos. Bueno, vamos a buscar la Nora por acá, que la vi entrar. Veo gente que no conocía, así que bienvenidos. Hola, ¿qué haces? Bueno, ¿Cómo andás? ¿cómo? ¿Todo bien? Todo bien, estaba escuchando de lo que estaban hablando y bueno, sí, es un tema bravo, bravo. Eh, Veremos qué pasa con esta ley de humedales. Sí, tal Muy cual. preocupante. Sí, sí. He escuchado muchas barbaridades en estos días, eh, Mm, acusando al clima, ¿no? Pero el clima lo estamos creando nosotros también, ¿no? Desde acá. mm. Y bajo el lema la reforestación, hay medio país en llamas. Así En que llamas, concretamente. El otro día vi un mapa con todos los puntitos así rojos y es tremendo. sí, sí. Tengo amigos en Capilla del Monte, en San Marcos Sierra, cerca de la zona de Ongamira, y la están pasando mal porque no pueden respirar, o sea, no hay Mm, oxígeno, pero todo que no es la no. primera vez. Entonces, es como que, Ujú. o sea, si esto era el progreso, bueno, volvamos a la época de las cavernas, porque esto no da, Veamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Es un momento tan delicado en todo aspecto. tal cual, tal cual. Pero Bueno, bueno, para eso podemos hacer algo. obvio, y creo que es Mucho. una gran charla la que tenemos por delante, ¿no? Porque, Sí. como yo le decía a todos, es una charla, Nora, que la fuimos postergando hace más de 2 meses. Por una cosa u otra no pudimos y bueno, acá estamos. Y Eh, acá estamos. con muchas ganas de escucharte. Mucha gente se fue sumando, otra gente me fue escribiendo en estos días, desde que Ah, subí el flyer. Así que parece que el método llama la atención, a muchos les intriga, les causa dudas, ¿no? Y ¿qué bueno, será con ese nombre tan raro? claro, tal cual, tal cual. Es
es llamativo ya, por lo menos partiendo de la base. Es llamativo él y toda su historia, y es como te decía cuando estábamos comunicándonos nosotros, sumamente interesante la vida de esta persona. Y, y bueno, la verdad que si bien hay muchos caminos para conocerse a uno mismo, este es uno realmente que a mí me resultó maravilloso, porque encima toca el movimiento y nosotros somos estudiosos del movimiento, así que Tal cual, eh, tal cual. Eh, por eso me gustaba mucho que llevemos adelante esta charla y ayer te planteé, porque bueno, siempre cuando hablo con alguno de los colegas, les doy como unas formas para poder llevar adelante la charla y te dije, a ver si te parece bien, que vayamos haciendo como un paralelismo, ¿sí? Vayamos hablando un ujú. poco de Moshe, ¿bien? Vayamos hablando un poco de a lo que va la charla, cómo la creó, ¿bien? Cuáles fueron sus bases y fundamentos, pero obviamente me gustaría muchísimo ir haciendo el paralelismo con vos, ¿bien? Cómo vos llegaste a la charla y el por qué. Así que, si te parece bien, vamos a ir haciendo ese juego entre Moshe y vos, que bueno, obviamente son la invitada de este día. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Quería aclarar que fui muchos años jefa de trabajos prácticos de la materia técnicas kinésicas 2 cuando estaba Esther Arditi. Eh, Ah, y ahora profesora lo que mía sí también. soy en el presente, soy la directora del Seminario de Educación Somática y Recursos Terapéuticos que hacemos con Oscar Altalef. Perfecto. Quería aclarar eso porque no es que ahora esté en técnicas. Sí voy para dar Feldenkrais, cuando toca el tema postura, bueno, ahí estoy. Genial. Soy Entonces, invitada. explícanos un poco quién es esta persona que obviamente te llenó de luz, Tan porque querida. cada vez que vos me hablas siempre es un comentario lindo. Así, ¿quién es Moshe Feldenkrais? Bueno, el método se llama así porque lleva su apellido. Moshe ¿No? Feldenkrais nació en 1904 en Ucrania, que en ese momento era Rusia, ¿no? Porque estaba tomada por Rusia. Sí. Y a una edad muy temprana, como era judío, tiene que salir escapando de ese lugar, porque si no los rusos lo agarraban, era un progromo, uno de los progromos judíos de rusos, y tiene que salir escapando de su lugar, de al lado de su familia, solito, tenía 14 años, y se va de a pie. Algunos tramos los hace en barco hasta Palestina. Wow. Y claro, se va huyendo, entonces lo que empieza a adquirir con algunos compañeros de viaje, digamos, empieza con técnicas de defensa personal. Era una necesidad para él, pero esto a él le empieza a entusiasmar mucho, a esta Moshe, y ahí tiene 16 años en esta foto, parece más Más, madurito, mucho pero más, mucho, mucho más. y entonces comienza a interesarse mucho en el movimiento del cuerpo, cómo se manifestaba, defensa personal, empieza a indagar en las artes marciales. Cuando llega a Palestina, trabaja de albañil y pasa aproximadamente 10 años ahí contribuyendo, haciendo escuelas, hospitales, etcétera, hasta que va a terminar sus estudios secundarios en la Sorbona, en París. Primero estudia ingeniería, relacionado con lo que él hacía, ¿no? Paralelamente las artes marciales y se dedica mucho al judo. Sí. Y, a ver, básicamente Moshe era un obsesivo, era un curioso, así que en todo lo que se metía con pata y todo. Y lo que investiga él es una manera de defensa con cuchillo. Bueno, imagínense que estamos hablando de bastante tiempo atrás,
y empieza a hacer su primer libro para la defensa personal. Él nació en el 1904, si mal no leí. 1904 y falleció en 1984, ¿no? Sí, Vivió 80 años. Hice la tarea. Leí qué material. Cuando llega a París, así paralelamente a sus estudios, además de que le gustaba mucho las artes marciales, le gustaba mucho jugar al fútbol. Sí, tal cual. Entonces, se lastima tremendamente. Ahí está la foto donde está él con el arma y crea esta manera de defenderse y desarmar al enemigo. Boquén, hace un libro. Boquén. Boquén se llama ese cuchillo chiquito. Bueno, la cuestión es que cuando investiga acerca de la física y se lastima tanto la rodilla, se pregunta por qué yo me lastimé la rodilla y los demás que jugaban conmigo no. Moshe a todo esto no solamente estudia ingeniería y física, sino que hace el doctorado en física y trabaja mucho tiempo en el Instituto de los Curie, en el momento en que eran Joliot Curie e Irene Curie, los premios Nobel. Y trabaja mucho en investigaciones con ellos. Y entonces se pregunta, ¿vieron esto que se dice, que yo, a un guitarrista le duele el hombro, va al médico y le dice, es la guitarra, ¿no? O como que uno atribuye muchas veces lo que le pasa a algo externo a uno, y lo que hace Moshe es comprometerse totalmente y decir, a ver, acá seguramente, si yo me lastimé, hay algo que estoy haciendo yo, por lo cual creo mi propio mecanismo de producción de la lesión, por lo cual me lesiono. Y en esta investigación acerca de sí mismo, comprometiéndose tanto con él, comienza a establecer, a ver, él dice, hay patrones habituales de movimiento que tenemos todos y que por ahí no nos damos cuenta que los tenemos y que nos llevan a una determinada manera de proceder con nuestro cuerpo que nos lastimamos. Patrones de conducta. Pero como, Los patrones de conducta, digo, los famosos patrones de conducta. Exacto, patrones habituales. Claro. Pero como estamos justamente, el hábito es inconsciente, entonces estamos tan acostumbrados a esa forma que no nos es muy concebible crear otras formas de movimiento o indagar acerca de otras formas de movimiento. Entonces, en un momento determinado, él está en Francia, pero otra vez invaden los alemanes y tiene que salir otra vez corriendo de Francia a Inglaterra. En Inglaterra hace investigaciones secretas militares y trabaja en los submarinos y empieza, ya esto es, creo, 1940, algo así. Y bueno, ahí ya es como que él se había lastimado una rodilla, después se lastima otra, después le llama mucho la atención cómo puede ser que cuando me lastimo la otra ya no me duele tanto la primera rodilla, entonces empieza a investigar. Él es un científico, es autodidacta, estudia anatomía funcional, estudia embriología, estudia psicología, porque él dice, una acción no es solamente movimiento. Tal cual. Una acción es movimiento, son pensamientos, son emociones, claro, son sensaciones y además están dadas en un entorno determinado. Obviamente, la parte psicosocial a full. Exactamente, exactamente. Entonces ahí es donde él dice, va al médico y dice, bueno, no me puedo mover, yo me lo imagino a Moshe tirado así en una cama con las patas para arriba, y dice, ¿qué puedo hacer? Y le dice el médico, mire, acá se puede operar, piense en el año, ¿no? Se puede operar, pero puede
correr el riesgo de no poder caminar más. Entonces Moshe dice, no, entonces yo esto no sigo por este camino, y decide empezar a aplicar todas las leyes de la física y del movimiento al cuerpo, a su cuerpo, con buenos resultados, con bastantes buenos resultados, de lo que saca en conclusión que en realidad una parte tiene que ver con la estructura del daño ligamentario, por ejemplo, pero también otra parte tiene que ver con la forma en que él se movía. Entonces, él reflexiona y dice, si yo pudiese entender cómo el ser humano aprende a moverse, tal vez podría esos patrones habituales de movimiento revisarlos y intentar ver si esa acción fallida empieza a mejorar. Tal cual. Entonces dice, a ver, pero ¿cuándo el ser humano aprende a moverse? Entonces dice, cuando éramos chicos. Y Moshe con su mujer no habían tenido hijos, pero su mujer era pediatra. Entonces, como les contaba que era un obsesivo, se pasa horas, días, meses en la sala de espera de la mujer, que era pediatra, y empieza a observar minuciosamente cada secuencia de movimiento, de cada acción, en el desarrollo motor de todos los chicos que iba viendo. Y empieza a tomar nota de estas secuencias, de tal modo que crea en su método más de 1000 secuencias de movimiento para alcanzar un objeto, para rodar de cúbito lateral, de costado, para ponerse en 4 patas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que lo que desmenuza, digamos, lo que empieza a diferenciar muy, muy concienzudamente, autoconciencia, es cada parte que está incluida en una acción, cada secuencia que está incluida en una acción. Por ejemplo, supónganse, hay personas que están así, ¿no? Entonces manejan así, saludan así, y no tienen conciencia de eso. Entonces, hasta que esa persona, o sea, ¿qué hace el método? Voy un poquito a eso, ¿no? Esa persona, hasta que no se da cuenta que ese bloqueo que hace con su cintura escapular, cabeza, cuello, puede tener otras alternativas de movimiento, o sea, ¿qué le pido yo como guía con consignas verbales a esa persona? Hay 2 modalidades en el método Feldenkrais. Una modalidad es autoconciencia a través del movimiento, que la puedo hacer individual, sí, o lo puedo hacer en grupo, porque son consignas verbales de movimiento. La persona va escuchando esa consigna, o sea, a mí no me mira. No es que me mira y yo le digo, a ver, vos tenés que hacer esto, subís los brazos, abrís, bajás los brazos, no es por imagen especular, es un poco más complejo, es como corticalizar una acción, llevarla a la conciencia, pero en un propio proceso. Entonces, con consignas simples o lo más claras posibles, y si vos estás viendo como guía que esa persona todavía en esa consigna de movimiento no está todavía claro en él eso, tenés que esmerarte, por eso se estudia 4 años, para que cada vez sea más clara y más clara y más clara esa consigna, para que la persona vea que, por ejemplo, al levantar el brazo, no necesariamente el único camino es subir el hombro y bloquear esta articulación, Nora, sino que puede, sí, entonces, perdón, explícame. mal. No, sí, no, pero venir re bien. Pero explícame para que quede el concepto. ¿Cómo explicarías o cómo me dirías qué es entonces la autoconciencia? O sea, ¿cómo hacemos para procesar eso, esa información
hacia el paciente o hacia el alumno en ese momento. ¿Cómo trabajas esa autoconciencia? Es un proceso biológico en realidad. No es como hacer consciente, qué sé yo, que yo te estoy mirando, yo estoy frente a la pantallita esta de mi celular y es un poco más profundo, es a partir de la aferencia sensorial, Sí. digamos. Y Entonces, entonces, en ese proceso en donde yo primero, lo que primero hago es tomar conciencia y darme cuenta de cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque lo más importante primero es, a ver, concientizar. eh, claro, me doy cuenta que al levantar el brazo no tengo otro camino, no tengo otra opción en el camino del movimiento que elevar el hombro cada vez. Entonces, empiezo a darle consignas de movimiento, por ejemplo, en esta secuencia que yo puedo elegir para esta persona en particular, de levantar el brazo pero bajando el hombro, o levantar el brazo llevando el brazo para adelante y el hombro para adelante y para atrás. O sea, empiezo a seguir determinada secuencia de movimiento en donde la persona tiene más de una opción, más de esa única opción que elegía porque no tenía otra. A ver, para que quede más claro, nosotros cuando somos chiquitos tenemos un repertorio de movimiento amplísimo. Buscamos con curiosidad, vemos a los chicos que están todo el tiempo viendo cómo meten la pelotita en el vaso, cómo corren, cómo se mueven, cómo se van a parar. Todo ese repertorio amplísimo de movimiento, con ese abanico enorme de posibilidades de movimiento para una misma acción, en la medida que va pasando el tiempo, ese repertorio lo vamos acortando y nos vamos quedando con esos patrones habituales de movimiento. Nos vamos haciendo cada vez más Entonces, rígidos, sería. Nos vamos haciendo cada vez más claro, rígidos entonces movimientos. claro, entonces, ¿qué pasa? Es bastante simple el razonamiento para ver cómo lo lleva, cómo lleva el método Feldenkrais a otro resultado, digamos, que no sea el mismo. Lo que hace es volver a darle a esa persona adulta, o el chico, ¿no? Pero ponerle yo trabajo con adultos, volver a darle a esa persona adulta la posibilidad de las varias opciones en el camino del movimiento distintas a esa que está realizando. O sea, de alguna manera, y esta palabra me gusta mucho, es reeditar, ¿no? Como Claro. una película. Y Es una vas, reedición de algo que no es desconocido para él absolutamente, sino que hace mucho que no lo vivencia. Es como que se le olvidó, como que se le borró de la autoimagen. Feldenkrais habla de autoimagen, sería como esquema corporal, como eh, eh, Nora, esa autoimagen medio borroneada, que nosotros como kinesiólogos, lo hablo nosotros como kinesiólogos, porque sé que hay muchos kinesiólogos, por ejemplo, lo que hacemos cuando le damos un papel y un lápiz a un parkinsoniano y dibuja muchos deditos, ¿no? Como muchos, por su temblor, o dibuja el hemicuerpo del lado pléjico más desdibujado que el otro lado, que es más claro. Bueno, es exactamente eso, es como desde el movimiento empezar a tratar de que esa persona vuelva a dibujar, ¿sí? bien. Vuelva a tener una claridad en su movimiento Escucha, para llegar, sí, Nori, sí, lo razoné de esta manera. Hay un montón de cajitas dentro de nuestra cabeza. ¿Bien? Entonces, dentro de cada una de esas cajitas hay un montón de información que fuimos adquiriendo en el paso de nuestra historia. Por medio del método, lo que intentamos ir haciendo es abrir una cajita
sacarle un poco de polvo a esa información que está dentro de la cajita y volverla a ponerla ahí en esa cajita, pero como un poco más ávida de Organizada es la información. palabra. Algo Porque el así. método Feldenkrais no es ni un método para flexibilizarse, ni para alargarse, ni para elongarse, ni para alinearse, ni para corregir. A mí, una de las cosas, Mariano, que más me gustó del método es que Mollet decía que no hay personas que se muevan bien o mal, No, que las personas se mueven y hay que ser muy respetuoso con uno mismo y con los demás, porque llegaron a ese punto de la vida con esos elementos para moverse. Entonces, como tiene también que ver no solo con el movimiento, sino que tiene que ver con su historia, tiene que ver con sus emociones, tiene que ver con si era una tetona y entonces se encorvó y se tapa, tiene que ver con su vida, claro, su postura, digamos, sí, su manera de con moverse. sus accionar. Exacto. Entonces, lo que va haciendo delicadamente, como en todo proceso que vos querés llegar a un resultado lo más óptimo posible, lleva un tiempo. Si yo quiero estudiar inglés, por ejemplo, este ejemplo lo pongo bastante. Si yo quiero estudiar inglés y voy a la profesora y me dice, a ver, Nora, tenés que decir, yes, it is. Y yo digo, yes, it is. No, 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 no. It is. ¿Ves la lengua? Yo tengo que hacer todo un proceso consciente, cortical, para Claro, adaptar, ¿sí?, la boca, la lengua, la emisión sonora, el aire, para que toda mi configuración se empiece a organizar en función del idioma inglés, porque tal yo lo cual, que tengo es el idioma castellano. tal cual. Estuvo bueno que Entonces lleva hayas tiempo. aclarado, estuvo bueno que hayas aclarado recién un par de parámetros, porque muchas veces hacen como un paralelismo o un punto en común entre lo que es el método Feldenkrais con yoga o tai chi o alguna otra técnicas de este tipo. Entonces, recién hiciste como un comentario y que me pareció que dentro de la organización nueva que le estás dando por medio de sacarlo del punto de vista subcortical, llevarlo a lo cortical y otra vez ponerlo otra vez en lo subcortical y, Ujú. y lo marcaste bien, como que no quiero ni estirar al paciente ni acomodar de vuelta su postura, va mucho más allá de eso, como más al Mucho punto, más allá. ¿no? O por lo Es menos es como te mucho, voy entendiendo. totalmente. Además, Mariano, hay un tipo que se llama Thomas Hanna que describe de manera muy, después te voy a pasar, o les voy a pasar lo que quieran, eh, que describe muy bien cómo hay alertas de cómo funcionamos, cuáles son nuestras alertas, por lo cual después, a lo largo de nuestra vida, contraemos, ¿no? O nos flexionamos o nos extendemos de más, que en realidad es lo mismo, es algo que no regulamos y que en esa combinación de contracciones, tanto para adentro como para hacia afuera, hacia la extensión como hacia la flexión, lo que hacemos es anudarnos, es apretarnos dentro nuestro y de la manera que encara Feldenkrais su método es, por supuesto, con determinadas características eh, para poder lograrlo. O sea, él viene también del judo, o sea, de algo de arte marcial, de algo oriental, en donde siempre marca menos es más. Tal cual. Vagan despacio, no se esfuercen. Si aprenden, no se puede aprender nada si es con displacer, no se puede aprender nada si es
con esfuerzo, si me aprendo en el esfuerzo, aprendo a esforzarme. Hace muchos planteos de la vida misma que vos me decías que querías hacer un paralelismo. Bueno, yo me lastimé mucho en mi vida. Yo quería ser profesora de educación física y me rompí una rodilla, después me rompí justo la rodilla. Después me rompí la otra, me operaron de una, me operaron de la otra, después me estaba por recibir de kinesióloga y también desaforadamente un año antes me fui a trabajar en PAMI, me lastimé la rodilla, que me hice una discopatía, o sea, que todo el proceso para mí de aprendizaje en paralelo fue, momento, para la moto, bajar los decibeles, observate, cómo haces lo que haces. En realidad lo que en general hacemos es saber qué hacemos. Nos paramos, nos sentamos, levantamos el brazo, ¿no? Pero a lo que apunta el método es ver el cómo. ¿Cómo hago lo que hago para recién ahí intentar hacer otra cosa? Nora, me surgieron, bueno, tengo una hoja completa de preguntas que te estuve pasando en el día de hoy. Pero me surgieron unas preguntas, ¿sí? Mientras que venías charlando. Primero, la persona, el paciente, el alumno que llega a querer tomar el método, ¿bien? ¿Cómo llega al método? O sea, ¿cómo se plantea, bueno, voy a hacer Feldenkrais? O sea, ¿cómo hace todo ese camino hasta llegar a conocer el método y la puesta en escena de dicho método? Yo te puedo decir cómo me llegan a mí. Primero, yo soy kinesióloga, o sea, cuando me recibí empecé a estudiar canto, por ejemplo. Te cuento esta anécdota. Sí, estudié canto, imagínate, conservatorio, músicos, instrumentistas, cantantes. Y entonces cuando sabían que yo era kinesióloga, me decían, Nora, me duele la mano, Nora, el codo, Nora, claro, el músico se lo llama como el atleta, el deportista de los músculos pequeños. O sea, hace un trabajo de alta performance con los brazos, con los dedos, y olvida también que hay todo un cuerpo detrás, hay una respiración. Entonces, claro, cuando venían a verme era, yo voy al médico, me dicen, guitarrista, es la guitarra. Entonces yo dejo de tocar la guitarra. Me siento después mejor, pero al cabo de un tiempo, cuando vuelvo a tocar la guitarra, en vez del codo, me duele el hombro o me duele la cintura. Es como la canción de Silvio Rodríguez, ¿dónde pongo lo hallado? Si tengo esa tensión, claro, ¿dónde lo pongo? ¿No? Entonces, ¿cómo hago para contactar con eso que puede ir a un ganglión hidrófilo de la muñeca, a una cervicalgia, a una lumbalgia o a una epicondilitis? Cuando yo no puedo organizar de manera más eficiente, con menos esfuerzo, el accionar que elija hacer, caminar, cantar, tocar un instrumento, ser kinesióloga, bueno, esto va a tener un costo y esas fijaciones que como resultado voy a hacer en mi columna o en la pierna o en la cadera, me van a llevar a 2 puntos. Contracturas, tendinitis, ¿no? Lesiones, caerme mal de alguna manera. Nosotros a veces nos reímos y entre nosotros decimos, me caí re Feldenkrais, porque digamos que con el entrenamiento hay una forma que si, digamos, no se te cae un piano en la cabeza, o sea, no tenés un traumatismo creado por algo realmente externo,
sos vos el que lo producís. Y vos el que va teniendo realmente, como vos dijiste, sacando información de eso que está dentro nuestro y que podemos aplicar en el presente, porque el concepto de aprendizaje por ahí lo tenemos o lo teníamos más en el siglo XX, estaba bastante dirigido a la gente joven, y como que la gente grande ya está. Bueno, el tango, ¿no? Dice, si soy así, ¿qué voy a hacer? ¿No? Nací buen mozo y embalado para querer. O sea, tiene mucho que ver con la vida, Mariano. Tal cual. Para mí. Escuchándote, me surge una pregunta que es doble, ¿no? Sí. En base a la forma que que nos estás hablando todos de cómo se va encarando el método, ¿bien? Sí. Y quiero que vos nos expliques porque es una pregunta que la hicieron en el transcurso del día y ahora me surgió, ¿bien? ¿Cómo diferencias entonces al método Feldenkrais, ¿bien? De otros métodos o otros conceptos, otras formas de llevar adelante la autoconciencia, ¿sí? Como puede llegar a ser yoga o algo que por ahí hoy por hoy se está utilizando mucho, que es mindfulness. O sea, ¿cómo diferencias al método Feldenkrais con estas dos formas que también son bastante guiadas? Uno va guiándose también por el gesto físico y por la palabra, y el otro también va guiándose mucho por la palabra, la autoconciencia, por medio de oraciones, ¿bien? O de forma en práctica. Entonces, ¿cómo puedes hacer esa primera diferenciación que yo te digo, bueno, diferenciámelo, decime sin tener que entrar en esto es mejor o esto es peor, porque estamos muy lejos de eso, pero ¿cómo me lo diferencias? Ni es la panacea, ni es único, es una sola forma más de otras tantas. Y como yo siempre digo, así como una película, un libro que te recomienda mucho y vos vas y decís, eso, la verdad que a mí, ni fu ni fa. Y después pasaron 3 años, lo volvés a hacer y decís, pero ¿cómo me perdí de esto? ¡Qué tarada! No vi lo valioso y lo maravilloso de esto. Por ahí no era el momento, por ahí no era el momento exactamente. Exacto, Ahora, me parece que son cosas diferentes. ¿Por qué? Primero, porque el método Feldenkrais está dentro de lo que se llama las técnicas de educación somática. La educación somática no pasa por una mirada, como lo decía antes, por una mirada por imagen especular. Yo hice yoga, mindfulness no hice, pero yoga, yo miraba al profesor y a mis compañeros, que todos eran muchísimo mejor que yo, cuando empecé, encima me fui a Ashtanga, o sea, divertidísimo, me había separado en ese momento, así que estaba con todo. y bueno, hay una mirada por imagen especular y vos vas tratando de hacer, no es que escuchás con ojos cerrados y haces un proceso dentro tuyo de lo que va pasando. Por ahí te dice, cuídate, si te duele no te fuerces, espera un poquito, pero es diferente el proceso de aprendizaje, es distinto, es aprender una sana determinada que tiene determinado ángulo del cuerpo, la columna con respecto a la pierna y a la cadera. Acá no. Feldenkrais es un proceso absolutamente individual en donde vos no es que terminás de hacer la clase y entonces ya entendiste todo lo que tenías que entender y nunca más te lastimás el hombro o el codo. No. Es un proceso, como te decía antes, de aprendizaje en donde vas viendo qué cosas están un poco menos guardadas y surgen, aparecen a la luz, qué cosas están más guardadas y todavía uno dice, pero si yo entiendo lo que está diciendo esta persona, ¿no? La profesora. Pero no me sale, ¿no? Y no es que uno sea tonto o que no entienda lo que le dice, sino que todavía no lo procesó y no lo asimiló, porque uno también tiene la idea de que cuando uno crece, ya está la autoimagen, ya está completo el proceso de maduración, y no.
a veces uno queda en algunos momentos de la vida, digamos, congeladito, medio trabadito en ese proceso de maduración de una determinada secuencia de acción, y lo completa, o lo puede, no lo completa nunca, o lo puede completar más tarde a lo largo de su vida. Y yo siempre les digo, es como si ustedes le dijeran a un chico que está aprendiendo a ponerse de pie y a caminar: tontito, no te pongas, no te agarres de la pared, parate y caminá. No puede, y nosotros tampoco podemos. Entonces, lo más difícil para mí, Mariano, para mí y para los demás, los que aprenden, es aprender a aceptar que lleva un tiempo de proceso el aprendizaje, cualquier aprendizaje. Y esa aceptación es desde lo físico, obviamente, porque siempre nos manejamos con el movimiento, pero también desde lo emocional, pero también desde el pensamiento de no juzgarnos a nosotros mismos, eso que todavía no podemos asimilar, aunque lo entendamos. No hay nadie más cruel para juzgarnos que nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto que estamos viendo acá, Feldenkrais daba clases a 200 personas, o sea, daba clases por radio para hacer conocer su método, porque él empezó con lo que es la integración funcional, que es con el toque. No me voy a ir mucho por las ramas con eso, porque... Escúchame, sí. Quiero hacer otro paralelismo. Hace un rato que vos dijiste que, bueno, que aprendiste canto, y bueno, yo ya lo sabía. Y la idea, y ahora hiciste el comentario de que Feldenkrais, bueno, que también lo había leído yo, había hecho clases y daba clases por radio, en una hora, en una frecuencia, tenía unas charlas, unas clases, ¿bien? Sí. ¿Cuán importante es el tono de voz cuando vos estás transmitiendo las consignas dentro del método? ¿Cuánto interfiere o cómo es el proceso que estás buscando para que la persona vaya concientizando las indicaciones que vos le estás dando? Mira, hay algo en lo que Feldenkrais se basó, que fue en una ley que se llama de Weber-Fechner. Después, cuando la veas, cuando te pase el libro, ahí va a estar como más explícito. Y básicamente tiene que ver con que, para que te des una idea de cómo hay que dirigir, ¿no?, la clase. Primero, que el feedback con el alumno tiene que estar. Vos lo podés dar en radio, vos podés dar una clase en audio, pero si alguien recién empieza a tomar clases, necesita de ese feedback, porque vos le vas, en la medida que lo vas mirando, le vas diciendo otra cosa más y otra cosa más y aclarando. Claro. Esta ley de Weber-Fechner tiene que ver con que el estímulo para una determinada acción tiene que ser pequeño, y que la diferencia entre la cantidad de estímulo, que sea la luz o que sea el sonido, lo que sea, ¿no? La cantidad de estímulo tiene que ser, para poder diferenciarla con otro estímulo, tiene que ser muy pequeña. A ver, los voy a explicar con algo práctico. Si yo tengo 100 lamparitas prendidas acá y prendo una más, no se va a notar la diferencia. Pero si yo tengo prendida una lamparita y prendo otra, sí se va a notar la diferencia. Entonces, ¿a qué voy? A que él dice, si yo aplico la ley de Weber-Fechner en el movimiento, me voy, a partir de que la persona observa cuál es su patrón habitual, empiezo a darle algo muy cercano a ese patrón, y otro cosita un poquitito más arriba y atrás, y otro poquitito más alejado, y otro poquitito, y así la persona puede empezar a tomar contacto con él mismo, pero no tan alejado de él mismo.
entonces empieza a poderlo asimilar e incorporar. Así como te digo esto, la forma en que uno habla tiene que ser de permiso. Claro. De permiso, yo muchas veces les digo, no tienen que hacer todo lo que yo les digo. Pueden tomar pausas antes de que yo digo, déjenlo ahora todo tranquilo, tomen una pausa, descansen. O pueden seguir curiosos y querer investigar otro poquito más antes que yo, después que yo dé la pausa. Pueden decir, esto no lo quiero hacer. No, el brazo lo subo, pero al lado de la oreja no lo pongo ni loco. Y no lo hago. Tiene que realmente ser sugerencias, Mariano, no órdenes. Tal cual. Por El eso, método Fleming, sí, no, digo, por eso me quedé con que hiciste el comentario de que estuviste aprendiendo canto y me sí, quedé con el comentario de lo que también había leído entre ayer y hoy, de que había dado un montón de clases que la daba por la radio, entonces yo decía, cuán importante debe ser ese tono de voz para llegar con un concepto, un método, una forma de explicación a algo tan profundo, bien, que está la persona del otro lado de la radio. Entonces dije, bueno, lo sí. importante también debe ser que vos sepas transmitir tu voz para que la otra persona lo pueda percibir, ¿no? Entonces, por Sí, eso, por suerte, por él, en la formación, que son como 4 años, tenemos bastantes profesores, eso es interesante, escuchar. Por ahí después en la vida, si tomás clases, yo todavía sigo con la profesora que tuve siempre, que me encanta, y podés tener de elección alguien que relata esta secuencia de movimientos, pero la verdad que exprese tu forma de hablar libertad, que exprese permiso, que exprese la posibilidad de no juzgar, aunque parezca mentira, como nosotros estamos inmersos en una cultura del esfuerzo y del sacrificio, es bastante común que igual, y vos ves que igual aunque le digas, pero puedo hacer menos, podría ser que no tenga ganas de hacer esto. Feldenkrais decía, ¿cómo puedo hacer la vida más fácil haciendo esta acción? O sea, en realidad tenés múltiples maneras tal de cual, dirigir una tal cual. clase Y para que, convencido, ¿no? Porque te tenés que convencer que realmente darle la posibilidad a alguien de que se vaya descubriendo que de alguna manera, aunque eso, como vos dijiste, lo tenemos dentro nuestro, nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con el esfuerzo y con la fuerza de voluntad. Es bastante difícil meterte en otra frecuencia, bastante difícil. Es sí, todo un trabajo. uf, ¿Viste esto del es miedo a como, lo desconocido? es como salir de una órbita y pasar a otra órbita y ponerte a vibrar Claro, de otra manera. claro. Entonces, ¿qué me pasa a mí si yo vibro de otra manera? Porque me apuro, porque estoy ansiosa. ¿Por qué salto como cuando te dicen, cuidado, cuidado, al chico le lleva la bandeja, cuidado con la bandeja, cuidado con la bandeja, y se le cae? O sea, eh, esa exigencia, el exitismo, hay muchos condimentos que, que nosotros tenemos en nuestra vida, en esta vida que estamos viviendo, con esta forma de vida, que es difícil. Vos me decías otras, porque yo me derivé en otra cosa, ¿no? Pero me decías otras, ¿en qué puedo yo diferenciar a Feldenkrais de otras cosas? De otros métodos. En realidad no conozco muchas otras. Sí te puedo decir eutonía, te puedo decir gimnasia consciente, todas esas son métodos, son trabajos de educación somática. Quiere decir que atraviesan tu ser de alguna manera.
tal cual. Las otras son por ahí formas o métodos de relajación. Feldenkrais no es un método de relajación. Feldenkrais es un método de organización. Ahora, si yo, por ejemplo, mi casa la tengo redespelotada, los cajones, los cubiertos en el piso, tengo la cama deshecha, voy a estar un poquitito estresada, ¿no? Cuando solamente me observo el panorama y digo, a la pucha, ¿cómo tengo mi casa? A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, podría recoger los cubiertos y cuando piso no me pincho con el tenedor el pie. Tal cual. Podría después hacer la cama. Ya el hecho de organizarme me empieza a aliviar. Entonces, esa es la función en realidad, tratar desde la organización, contando con la organización, que también esto es muy importante de destacar, eh, la organización de nuestro esqueleto. En general lo que se nombra es lo óseo. Por ejemplo, eh, trabajamos el omóplato y las costillas, sí nombramos otras cosas, pero ¿por qué mencionamos los huesos? Porque nuestros huesos necesitan organizarse, nuestro esqueleto, para absorber el peso corporal. Cuando el peso corporal lo absorben en vez de los huesos nuestros músculos, se recargan, porque los músculos son para mover palancas óseas o para estabilizarnos, pero no para absorber el peso. Entonces ahí también vienen las contracturas, la tendinitis, la lesión. Entonces bueno, hay muchas más cosas de las cuales Tal cual. podría hablar. Escuchame, nos quedó cortísimo, todo el tiempo nos quedó cortísimo. Seguramente que No sé qué hora es. faltan 5 minutos todavía. Uh, Nos voló. Hay miles de preguntas que van a quedar. Lo que yo los invito a todos es que le escriban a Nora. Nora es una persona extremadamente abierta, va a saber contestarle, le va a hacer llegar material, le va a decir dónde pueden tomar las clases, cómo tomar las clases, los tiempos y horarios que ella también da las clases. Y tomarte, quiero hacerte dos preguntas que me parecen que son sí, muy importantes. ¿Bien? dale. Que casi te diría que voy cerrando con estas dos preguntas. Una Sí. es, ¿cómo modificó tu vida el método? ¿Bien? ¿Cómo la Ujú. modificó? Y la otra pregunta es en base a una frase que hoy me dijiste, que me quedó grabada y la anoté, y decía, ¿por qué crees que el mundo sería mucho mejor si todos practicaríamos el método Feldenkrais? Mira, tenés 3 minutos para contestarme las dos preguntas. Muy sencillo. Eh, el mundo sería mejor porque creo que cuando podemos tomar contacto con nosotros mismos y nos podemos conocer más a nosotros mismos, también podemos no solo vernos, sino ver afuera, ver al otro, cosa que está faltando bastante. Entonces el mundo sería mejor, condición sine qua non. No, no sé qué más me habías preguntado. ¿Cómo había modificado el método tu vida? Bueno, muchísimo. Ya te digo, yo me lastimaba, estaba, pensaba que sentirme era a No, través no, de la fuerza y pero más empecé allá a, de lo físico, más allá de lo físico. eh, a ver, sentirme más en contacto conmigo. Había muchas cosas que en esta vorágine yo pasaba por alto de mí misma. Yo no sé si por ahí, sin hacer el método y con otras cosas, lo hubiera alcanzado igual por el propio proceso, ¿no? Individual. Pero que el método me ayudó sin duda. Todo lo que te digo de la manera, de la forma, de cómo relacionar y cómo trabajar con uno mismo, creo que está íntimamente ligado con la felicidad y con la posibilidad de elegir.
con la posibilidad de tener opciones. Feldenkrais decía, el ser humano, si no puede elegir, no puede ser feliz.